Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva transmisión a través de las redes sociales de Mega Noticias. Hoy día vamos a hablar de la artritis reumatoide. Hace 22 años que se celebra que se conmemora el 12 de octubre en torno a esta enfermedad, a este padecimiento que sufren muchísimas personas. La idea es sensibilizar a la comunidad y también que los pacientes puedan saber qué es la enfermedad, cómo se produce, cuáles son las causas de esto y que puedan tener un tratamiento en las primeras fases también. Es sumamente importante desarrollar este tema en este día 12 de octubre que se conmemora, y es por eso mismo que vamos a conversar con el doctor Carlos Román. Él es reumatólogo y también es vocero del laboratorio Pfizer. Doctor Román, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de participar acá con usted y comentarle un poquito lo que es la artritis reumatoide y los cuidados que requieren nuestros pacientes. Doctor, la primera pregunta, y para traer en contexto también, ¿qué es la artritis reumatoide? Muy bien, la artritis reumatoide se considera una enfermedad inflamatoria crónica de origen autoinmune. Eso quiere decir que es una patología que habitualmente cuando se diagnostica nos va a acompañar para el resto de la vida. Y el origen de esta enfermedad tiene mecanismos que son muy específicos, que tratan de un sistema que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, que es nuestro sistema de defensa, llamado el sistema inmune, que cuando este sistema falla, puede producir inflamación, dolor y rigidez de muchas de nuestras articulaciones, que son las uniones de nuestro hueso y de nuestro cuerpo en general. Doctor, también es sumamente importante saber, y de menos a más, cuáles son los síntomas de esta enfermedad, cómo comienzan los síntomas y cuáles pueden ser los más graves también. Bueno, la enfermedad en términos generales puede afectar a cualquier edad. Pueden haber niños con artritis, puede haber gente en una vida laboralmente activa, pacientes en edad fértil y adultos mayores, inclusive adultos más mayores. De sintomatología muy variada, lo más común es que el paciente empieza a consultar por dolor, que es un dolor de origen articular, es decir, empiezan a tener dificultades en la realización de su actividad de la vida diaria, como cepillarse el cabello, lavarse los dientes, abrir frascos. Los pacientes empiezan a sentir como un entumecimiento en sus articulaciones, despiertan con rigidez muchas veces, empiezan a notar que hay un dolor a nivel de las uniones articulares y posteriormente ese dolor se acompaña muchas veces de inflamación. Es como si el paciente se hubiera golpeado, que se le hubiera hinchado su articulación, pero sin un golpe como antecedente, no hay un traumatismo que inicie la sintomatología. Lo más habitual es que comprometa la parte articular, pero también los pacientes comentan que hay sensación de fatigabilidad, cansancio, disminución de la fuerza de sus articulaciones, y en casos ya un poco más extraños, pero también se da con cierta frecuencia, empiezan a tener sintomatología como por ejemplo de ardor en la parte de los ojos o una sensación de sequedad en sus ojos. En términos generales, el primer síntoma que va a llevar a consultar al paciente es dolor, rigidez y entumecimiento o inflamación articular. Doctor, yo me imagino que con todos los síntomas que usted nos está explicando, esto también le puede afectar a la persona en el día a día. Por ejemplo, hacer cosas tan sencillas como tomar un vaso, ¿cierto? Quizás cocinar. ¿Es tan grave así? Así es, como tú bien lo dices, los pacientes se limitan mucho en su quehacer diario y por lo mismo su vida laboral, que es laboralmente activa, termina siendo un paciente con licencia médica prolongada, un paciente que en algunas situaciones sin un buen tratamiento termina con trámites de invalidez. Por lo tanto, es fundamental, como también mencionaba al inicio, reconocer rápidamente esta sintomatología, porque de repente nosotros los chilenos cometemos ese error de ir al médico ya en la última, cuando estamos con los síntomas muy avanzados. Por lo tanto, en esta enfermedad y en muchas otras también, el diagnóstico oportuno y precoz va a cambiar todo el pronóstico de nuestro paciente y pueden hacer una vida totalmente normal. Ahora, como estas patologías habitualmente en un inicio afecta a gente joven, la mayoría de las veces no consultan tempranamente y dejan pasar mucho tiempo, de repente van a un especialista que no es el idóneo y terminan con tratamientos costosos, con tratamientos kinesiológicos que en un inicio no tiene mucho sentido realizarlo para este tipo de patología.
Doctor, y sabiendo ya, conociendo más esta enfermedad, conociendo sus síntomas, ¿a quiénes afecta? ¿Más a hombres, mujeres? ¿Es por igual? ¿Y entre qué edades hay mucha más probabilidad? La gran mayoría de las veces a nivel mundial la artritis reumatoide tú la ves más en mujeres que en hombres. Casi todas las patologías reumatológicas tienen una relación de mucho más mujeres comprometidas. De hecho, hay otras patologías, una que se llama lupus y otras enfermedades similares que tienen como una relación 8 mujeres por un hombre. Artritis reumatoide no es tan igual a eso, pero se asemeja. O sea, uno va a encontrar más mujeres con artritis que hombres. Como le mencionaba también, son pacientes que están en una edad fértil habitualmente, después de los 15 hasta los 40, 45 años, el grupo más fuerte de población encontrada con esta enfermedad, pero también nosotros tenemos subgrupos de pacientes adultos mayores. Existe una artritis de adulto mayor que tiene una presentación un poco más diferente, pero también caracterizada por dolor, y niños, que de repente es muy compleja esa situación, niños pequeños, 5 años, 10 años, con artritis juvenil que se le denomina, que también es muy limitante para ellos. Imagínate un niño en toda su edad que tiene que jugar con sus amigos, que tiene que hacer actividades un poco más diferentes, se ve limitado debido a esto. Por lo tanto, es una enfermedad que no distingue un poco la edad, no distingue un poco sexo, y a nivel mundial más o menos la proporción es similar. En Chile se estima que es como el 1% de la población. Si bien es cierto, el 1% se siente como poco, pero son miles de pacientes que están aquejados por esta condición y requieren un tratamiento por subespecialistas habitualmente, que somos nosotros los reumatólogos los encargados de poder dar un seguimiento y un tratamiento a los pacientes. Doctor, ¿qué causa este padecimiento? ¿Puede ser algo hereditario? Mira, hay grupos poblacionales que se ha descrito genes implicados en el inicio de la enfermedad. Cuando tú ves patologías, por ejemplo, uno dice un resfrío, una gripe, habitualmente hay factores de riesgo, gente que tiene las defensas bajas o que hizo algunos cambios bruscos de temperatura. En estas patologías habitualmente que son como autoinflamatorias o enfermedades que nuestro cuerpo nos ataca a nosotros mismos, existe un componente genético. Hay genes de nuestra sangre que regulan proteínas y moléculas que tienen que ver con el sistema inmune. Cuando esas cosas fallan, se puede ver más en la población. Entonces, realmente te toca ver la abuelita que tiene artritis, el nieto que tiene artritis, o de repente una prima, un primo. O sea, hay una carga genética asociada, pero no hay que quedarse con la idea que si mi mamá tiene artritis, a mí también me va a dar artritis. O sea, hay una probabilidad que es baja, pero existe, y la idea es que uno pueda hacer prevención. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene toda su familia con enfermedades reumáticas y él quiere preventivamente saber qué puede hacer para evitar esta situación o esta condición, uno le da consejos. Por ejemplo, el hábito tabáquico, que está en contra de todas estas enfermedades autoinmunes, sobre todo el artritis reumatoide. Los pacientes que tienen de repente una mala higiene oral, se les aconseja acudir al dentista de manera preventiva para tapar caries, para hacerse una buena higiene dental. Y siempre es necesario hacer algunos cambios en el estilo de vida generales, como por ejemplo alguna actividad física suave, que podemos comentar más adelante, y técnicas de relajación, de meditación, que en este periodo de pandemia se aprendió a usar mucho más, las técnicas de mindfulness y cosas online que pueden ayudarnos para poder sobrellevar la enfermedad autoinmune de manera más normal. Doctor, mire, sumamente importante porque a medida que va avanzando la tecnología, también avanza la ciencia, ¿cierto? Avanza la medicina. ¿Hay alguna forma de curar la artritis reumatoide? Mira, la verdad es que la artritis se cataloga como una enfermedad crónica, por lo tanto, si uno sigue ese concepto y esa definición, es una enfermedad que va a ser para toda la vida. Por ejemplo, un paciente hipertenso, un paciente diabético, tú lo puedes controlar, pero habitualmente esa enfermedad va a seguir para siempre. Ahora, hay casos muy puntuales que son los mínimos que han logrado remisión de la enfermedad. Eso quiere decir que era un paciente que empieza con los síntomas, que está muy activo, se le da un buen tratamiento y al cabo de un periodo de tiempo uno le va disminuyendo las dosis porque el paciente se va sintiendo bien, hizo sus cambios en su estilo de vida, está mucho más estable. Pueden llegar a estar por periodos sin un tratamiento y con los indicadores tanto en la sangre como en su examen físico que la enfermedad no está presente, pero habitualmente son pacientes que uno tiene que ir chequeando constantemente y que en el fondo van a seguir en control, tal vez no con la misma medicina, no con los mismos fármacos, pero son pacientes que uno debe siempre mantenerlos en contacto, hacerles controles rutinarios y solicitarle exámenes cada cierto tiempo.
Doctor, las personas que sufren de esta enfermedad, ¿qué pueden hacer? ¿Hay alguna terapia? ¿Cómo se puede llevar de mejor manera esta enfermedad? Y también, aparte de eso, existe una campaña que se llama ¿Se puede vivir con artritis reumatoide? Sí, mira, yo creo que acá lo más importante para la población en general es lograr empatizar con los pacientes reumáticos. Bueno, hoy día nos convoca el Día Mundial de Artritis Reumatoide, pero hay que saber que hay muchas más que a veces se presentan de la misma manera, con dolor invalidante, como conversamos, dolor crónico que limita las funciones. Y estos pacientes en general, si logran que su entorno logre empatizar con ellos, va a ser mucho más llevadero y mucho más fácil poder mantener un día a día normal teniendo esta condición. Habitualmente son pacientes que están haciendo su vida súper normal y de un día para otro le hacen este diagnóstico que a veces es lapidario para ellos y muchas veces se quedan con lo que aparece en internet o de repente alguna prima, una vecina les cuenta algo. Entonces, como que los primeros consejos yo le diría que acá existen agrupaciones de pacientes que están muy firmes, que llevan muchos años trabajando. Está la Fundación Me Muevo, que es promotora de artritis reumatoide. Hay pacientes que son fundadores de estas agrupaciones, estas mismas campañas de repente de apoyo hacia los pacientes que pueden vivir con la enfermedad, si bien es cierto una enfermedad que la van a llevar siempre mediante el consejo de sus pares, mediante el consejo de sus médicos tratantes, llevando una comunicación eficaz y fluida, sobre todo con educación a la población con artritis, uno puede prevenir que esta enfermedad pueda ser más sobrellevada y realizar una vida normal. Yo tengo pacientes que juegan fútbol teniendo artritis reumatoide, hacen danza, a algunos les gusta tocar guitarra, piano. O sea, yo creo que hay que sacarse un poco ese estigma previo que existía de estas enfermedades y vivir con estas cosas nuevas, apoyarse mucho de agrupaciones de pacientes, son gratuitas las charlas que se van haciendo, estas mismas opciones que uno tiene para estar educando a la población, yo creo que es clave para poder sobrellevarla. Doctor, y hablemos un poquito más en qué consiste esta campaña ¿Se puede vivir con artritis reumatoide? Mira, la campaña en general, como varias campañas que se han hecho, es un poco concientizar a la población de darle el vamos, de darle el apoyo, de darle este espaldarazo, de decirle que si bien es cierto esta es una enfermedad crónica, no es una enfermedad lapidaria, que uno no va a poder hacer nada más en la vida y terminar jubilándose, terminar en cama, postrado, en silla de ruedas, sino más bien logrando una buena educación, uno puede vivir con artritis reumatoide. Yo creería que la clave es esa, un poco de una educación muy eficaz hacia la población y tú en estas campañas puedes lograr conocer a personas que han tenido sus testimonios de haberle ganado la artritis en cuanto a tener un buen control y un control muy oportuno. Hay mucha gente famosa antigua, por ejemplo, grandes pintores o pianistas que han sufrido la artritis, y si tú además lo piensas previamente, no existía la tecnología que hay ahora, por lo tanto los tratamientos que se instauran ahora son tratamientos que son de primera línea para poder mantener la enfermedad en remisión, como decimos nosotros los médicos, que es como mantener la enfermedad apagada, a raya, y uno realizando su vida normal. Entonces, todas estas campañas un poco es tratar de darle el apoyo a los pacientes que ya están haciendo este diagnóstico. O sea, imagínate un paciente que hace su vida normal y de un día para otro le hacen este diagnóstico, necesitan tener un apoyo. De repente hay mucha depresión asociada, cuadros de ánimo muy bajos, pacientes que en su cabeza piensan que está todo perdido, pero en realidad estas campañas te ayudan a poder decir lo contrario y dar ese apoyo que es tan necesario en estos periodos. Claramente sí, las campañas son muy necesarias. Doctor, también el tema de los remedios, ¿las personas que padecen esta enfermedad tienen que tomar remedios de por vida? Mira, habitualmente nosotros el tratamiento lo catalogamos en dos ítems, el tratamiento farmacológico y el tratamiento no farmacológico. De lo no farmacológico, bueno, todo lo que conversamos, lo preventivo, en nuestro día a día, algunas actividades que sean guiadas por especialistas. Y en lo farmacológico hay que hacer mención en que el gobierno hace muchos años atrás impulsó estas campañas de auge o GES que se le denomina, que es poder adquirir los fármacos y los controles médicos de manera mucho menos costosa de lo que existía antes y con tiempos programados. Ya, por ejemplo, los hospitales públicos actualmente tienen especialistas que están dedicados a estos grupos de apoyo con pacientes GES o AUGE,
y los fármacos están en una canasta de prestaciones donde los pacientes pueden acceder a fármacos que son muy costosos, a costos muy beneficiosos para ellos por su sistema de salud, ya sea FONASA o ya sea ISAPRE.